Josué capítulo 12, versículo 1. Los israelitas derrotaron a dos reyes cuyos territorios se extendían al este del río Jordán, desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón, y abarcaban el Arabá al oriente. Uno de ellos era Sihón, rey de los amorreos, cuyo trono estaba en Hesbón. Este rey gobernaba desde Aroer, ciudad asentada a orillas del arroyo Arnón, hasta el arroyo Jaboc, que era la frontera del territorio de los amonitas. El territorio de Sihón incluía la cuenca del valle y la mitad de Galaad. Abarcaba también la parte oriental del Arabá hasta el lago Kineret, y de allí al mar del sur, que es el mar muerto, por la vía de Bet Yesimot, y más al sur hasta las laderas del monte Pisgah. El otro rey era Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas que residía en Astarot y Edrei. Este rey gobernaba desde el monte Hermón en Salcá y en toda la región de Basán hasta la frontera de Gesur y de Macá, y en la mitad de Galaad hasta la frontera del territorio de Sihón, rey de Hesbón. Los israelitas, bajo el mando de Moisés, siervo del Señor, derrotaron a estos reyes. Y Moisés, siervo del Señor, repartió aquel territorio entre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. A continuación, aparece la lista de los reyes que los israelitas derrotaron bajo el mando de Josué. Sus territorios se encontraban al lado occidental del río Jordán y se extendían desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Jalac, que asciende hacia Seir. Josué entregó las tierras de estos reyes como propiedad a las tribus de Israel, según las divisiones tribales. Tales territorios comprendían la región montañosa, los valles occidentales, el Arabá, las laderas, el desierto y el Negev. Esas tierras habían pertenecido a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Esta es la lista de reyes. El rey de Jericó, el rey de Ai, ciudad cercana a Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, el rey de Gezer, el rey de Debir, el rey de Geder, el rey de Jormá, el rey de Arad, el rey de Libná, el rey de Adulán, el rey de Maquedá, el rey de Betel, el rey de Tapuá, el rey de Efer, el rey de Afec, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Hazor, el rey de Simrón Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanak, el rey de Megiddo, el rey de Cedes, el rey de Jocneán, que está en el Carmelo, el rey de Dor, que está en Nafot Dor, el rey de Gojim de Gigal, y el rey de Tirsá. Eran 31 reyes en total. Josué capítulo 13, versículo 1. Cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y gesureo, que se extiende desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo, y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos: el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón. También queda sin conquistar el territorio de los sabeos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Arad, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad, al pie del monte Hermón, hasta Lebot Hamad. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón, y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Tu parte repartirás, y le darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés.
La otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Abarcaba desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluía también toda la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos que reinaba desde Esbón, hasta la frontera del país de los amonitas. Comprendía además Galaad y el territorio de la gente de Gesur y Macá, toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salcá. Esa era la tierra de Og, rey de Basán, que reinó en Astarot y Edrei. Fue el último de los refaitas, a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en el territorio de Israel. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él se lo había prometido. Estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Abarcaban desde Aroer, que estaba a orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluían también toda la meseta de Medeba, hasta Esbón y todas las poblaciones de la meseta: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiriatayim, Simna, Zaret Zahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Yesimot y las laderas del monte Pisgah, es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta, y todos los dominios de Sihón, rey amorreo que gobernó en Esbón. Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes madianitas Evi, Requén, Zur, Hur y Reba, todos ellos aliados de Sihón y habitantes de la región. Los israelitas pasaron a filo de espada a muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. El río Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Moisés también había entregado a la tribu de Gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer, todas las poblaciones de la región de Galaad y la mitad del territorio amonita hasta Aroer, que está frente a Rabá, y las tierras comprendidas entre Esbón, Ramat Mizpeh y Betonim, y entre Mahayanim y la frontera de Debir. En el valle recibieron Betaram, Bet-Nimra, Sucot y Zafón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, rey de Esbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kineret. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Gad según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes: el territorio que abarca Mahayanim y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo las 60 poblaciones de Yair. Además, la mitad de Galaad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og, le correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. Josué capítulo 14, versículo 1. Estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se les repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus,
Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así, los israelitas dividieron el territorio, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día, con mis 85 años, y el Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fuerza que tenía el día que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí, y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb, y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al quinecita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originariamente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Josué capítulo 15, versículo 1. El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Zin en el sur. La frontera sur que partía de la bahía ubicada al extremo sur del mar Mediterráneo, salía hacia el sur de la cuesta de Acabrín, cruzaba hacia el desierto de Zin y continuaba hacia Cades Barnea, al sur. De allí seguía por Jezrón, subía hacia Adar y daba la vuelta hacia Carcá. Continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto, para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Joglá, continuando al norte de Bet Arabá, hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir, desde el valle de Acor, y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la pendiente de Adunín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben Hinnom, al sur de la cuesta de la ciudad jebusea, es decir, Jerusalén. Accedía a la cumbre de la loma al oeste del valle de Hinnom, al norte del valle de Refayín. De aquella cumbre, la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftohaj. Seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat Jearim. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el sur monte Seir. Bordeaba por el norte las laderas del monte Jearim, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet-Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte las cuestas de Ecrón, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá
y llegaba hasta Jabneel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: le daré mi hija Aksa como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Aksa. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Aksa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom: Capsel, Edar, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Cedes, Hazor, Itnán, Zif, Telén, Bealot, Hazor, Hadatá, Keriot, Hezrón, conocida también como Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba con sus poblados, Balá, Illín, Esen, El Total, Kesil, Jormá, Siglat, Masmana, Sansaná, Lebaot, Siljín, Allín y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos. En la llanura, Estaol, Zorá, Acena, Zanoa, Enganín, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Azeca, Saharayín, Aditayín, Gederá, Gedoroyatayín, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Zenán, Hadasá, Migdal-Gad, Dileán, Mizpa, Joctel, Laquis, Boscán, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Betagón, Noamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Libná, Eter, Asán, Giptá, Asena, Nezib, Keilah, Akzib y Maresá, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Ecrón con sus pueblos y aldeas. De allí al mar, todo el territorio colindante con Asdod junto con sus poblaciones. Asdod con sus pueblos y aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Hatib, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus pueblos. Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet Tapúa, Azfecá, Umtá, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus pueblos. Maón, Carmel, Zib, Yutá, Jezreel, Jocteán, Sanoa, Caín, Gibeá y Timná, es decir, 10 ciudades con sus pueblos. Jalhul, Betsur, Gedor, Marat, Betanón y El Tecón, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Kiriat Baal o Kiriat Yearim y Rabá con sus pueblos. En el desierto, Betarabá, Midín, Secacá, Nipsán,
la ciudad de la sal, y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Josué capítulo 16, versículo 1. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquitas hasta Astarot, descendía al oeste al territorio de los jaflaitas hasta la región de Bet Jorón de abajo y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental, sus límites se extendían desde Atatorot Adar hasta Bet Jorón de arriba, y llegaban hasta el mar Mediterráneo. En Migmetat, que está al norte, hacía una curva hacia el oriente rumbo a Tanat Siló, y de allí llegaban a Janoa. Descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapúa, la frontera seguía hacia el occidente rumbo al arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Josué capítulo 17, versículo 1. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los galaaditas, se le concedió Galaad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios. Abieser, Helec, Asriel, Siquén, Efer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofejad, hijo de Efer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Mahla, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes de Israel, y les dijeron: El Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarcaba desde Aser hasta Migmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur hasta las tierras pertenecientes a Yasuf, en Tapúa. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapúa, pero la ciudad de Tapúa, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur por el lado norte del arroyo de Caná, hasta llegar al mar Mediterráneo. En esta zona, varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur le pertenecían a Efraín, y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo,
y bordeaba por el norte a la tribu de Aser, y por el este con la de Isaacar. Dentro de las fronteras de Isaacar y de Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones: Betseán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megido. La tercera ciudad de la lista era Nafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a la esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Las tribus de José le reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué les respondió: ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en el territorio fereceo y refaíta y desmonten la tierra para que habiten en ella. Los descendientes de Josué replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José: ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Josué capítulo 18, versículo 1. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces, todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió: ¿hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Nombren a 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por escrito una reseña de cada territorio. A su regreso, dividan el resto del país en 7 partes. Judá mantendrá sus territorios en el sur y los descendientes de José en el norte. Cuando hayan terminado la descripción de las 7 regiones, tráiganmela, y yo las asignaré echando a suertes en presencia del Señor nuestro Dios. Los levitas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra, porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. Además, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se los entregó como herencia. Cuando los hombres estaban listos para salir a hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó: exploren todo el país y tráiganme una descripción escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí a Silo, yo haré el sorteo de las tierras en presencia del Señor. Los hombres hicieron tal como Josué les ordenó y regresaron a Silo con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad, y su división en 7 partes. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones tribales. A la tribu de Benjamín se le asignó su territorio según sus clanes. Ese territorio quedó ubicado entre las tribus de Judá y José. La frontera norte se iniciaba en el río Jordán, pasaba por las laderas al norte de Jericó y avanzaba en dirección occidental hacia la región montañosa hasta llegar al desierto de Betavén. Continuaba hacia la ladera sureña del Luz, también llamada Betel, y descendía desde Atarot-Atar hasta el cerro que está al sur de Bet-Jorón de abajo. De allí, la frontera continuaba hacia el sur, por el lado occidental, hasta llegar
a Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, una población perteneciente a Judá. Esta era la frontera occidental. La frontera sur partía desde Kiriat Jearim en el lado occidental y continuaba hasta el manantial de Netagaj. Descendía a las laderas del monte ubicado frente al valle de Ben Hinnom, al norte del valle de Refayim. Seguía en descenso por el valle de Hinnom, bordeando la cuesta de la ciudad de Jebús hasta llegar a Enrogel. De allí giraba hacia el norte rumbo a Ensemes, seguía por Geliot al frente de la cuesta de Adunim y descendía a la peña de Boaz, hijo de Rubén. La frontera continuaba hacia la cuesta norte de Bet Arabá y descendía hasta el Arabá. De allí se dirigía a la cuesta norte de Bet Joglá y salía en la bahía norte del Mar Muerto, donde desembocaba el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán marcaba los límites del lado oriental. Estas eran las fronteras de las tierras asignadas como herencia a todos los clanes de la tribu de Benjamín. Los clanes de la tribu de Benjamín poseyeron las siguientes ciudades: Jericó, Bet Joglá, Emet Casis, Bet Arabá, Semarayim, Betel, Adín, Pará, Ofra, Kefar Amoní, Ofni y Geba, es decir, 12 ciudades con sus poblaciones, y Gabaón, Ramá, Berot, Mizpa, Cafira, Mozá, Requén, Irpel, Taralá, Sela, Elef, Jebús, llamada también Jerusalén, Gibeá y Kiriat, es decir, 14 ciudades con sus poblaciones. Esta fue la herencia que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín. Josué capítulo 19, versículo 1. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Le pertenecían las siguientes ciudades: Berseba o Sabá, Moladá, Hazar Sual, Balá, Esen, El Tolat, Betul, Jormá, Siglat, Bet Marcabot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Saljurugel, es decir, 13 ciudades con sus poblaciones, y Allín, Rimón, Éter y Asán, es decir, 4 ciudades con sus poblaciones. A estas ciudades se agregaban los pueblos que se contaban hasta los bordes de Belatber, ciudad de Ramat, ubicada en el Negev. Estos fueron los territorios asignados a los clanes de la tribu de Simeón. Como la tribu de Judá tenía más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Zabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes. La frontera del territorio se extendía hasta Sarid. Por el occidente se dirigía hacia Maralá y llegaba a Debaset, hasta tocar el arroyo frente a Jocneán. De allí giraba al este de Sarid, hacia la salida del sol, hasta el territorio de Kislot Tabor. Luego continuaba hasta alcanzar Deberat y subía hasta Jafía. La frontera cruzaba por el oriente hasta Gat-Hefer y Tasacasín, hasta llegar a Rimón y girar hacia Negá. De allí la frontera giraba hacia el norte hasta llegar a Hanatot y terminaba en el valle de Jefel. Este territorio incluía 12 ciudades y sus poblaciones, entre ellas Catat, Nanal, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Zabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraron dentro de ese territorio eran Jeresel, Kesulot, Sunen, Farayim, Sijón, Anaharat, Rabit, Sison, Afez, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pases. La frontera llegaba a Tabor, Sahat Zimá y Bet-Semes
y terminaba en el río Jordán. En total, 16 ciudades con sus poblaciones componían la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. En él se incluían las ciudades de Helcat, Jalí, Betén, Aksat, Alamelec, Amat y Miseal. La frontera tocaba por el oeste en el monte Carmelo y Sijor Limnat. De allí giraba al este en dirección a Bet Dagón y llegaba a Zabulón en el valle de Jeftel. Luego se dirigía al norte rumbo a Bet Emek y Neyel, bordeando a la izquierda Kabul. La frontera seguía hacia Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta tocar la gran ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá, y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo. Las ciudades sumaban 22, entre ellas Mahalef, Akzib, Uma, Afek y Rehob. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Aser, incluyendo sus ciudades y pueblos. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarcaba desde Helef y el gran árbol de Sananín hacia Adam y Nerkev y Javnel, y continuaba hacia Lacún, hasta el río Jordán. La frontera seguía por el occidente pasando por Asnod, Tabor, y proseguía a Ukok. Bordeaba el territorio de la tribu de Zabulón por el sur, la de Aser por el occidente y el río Jordán por el oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Ceres, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal-El, Jorén, Bet-Anat y Bet-Semes. En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Neftalí, incluyendo sus ciudades y pueblos. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluían en el territorio Zora, Estaol, Ir-Semes, Sagaidín, Ayalón, Getlá, Elón, Timnat, Ecrón, El Tequé, Gibetón, Balat, Jeut, Bene Barak, Gat Rimón, Mejarcón y Rancón, con la región que estaba frente a Jope. Como a los danitas no les alcanzó el territorio que se les asignó, fueron a conquistar la ciudad de Lesén. Después de que la tomaron, pasaron a filo de espada a todos sus habitantes. Luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan, en honor a su antepasado. Así quedó establecido el territorio de los clanes de la tribu de Dan, junto con sus ciudades y pueblos. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel le entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timnat Sera, que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. De este momento terminaron de dividir los territorios el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de la tribu de Israel. El sorteo lo realizaron en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Josué, capítulo 20, versículo 1. El Señor le dijo a Josué: pídele a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así, cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad,
Los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquén, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá, al este del río Jordán. Escogieron las 3 ciudades siguientes: Becer, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén; Ramot de Galaad, en el territorio de la tribu de Gad; y Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podría huir hacia una de esas ciudades para no morir por mano del vengador del delito de sangre, antes de ser juzgado por la asamblea. Josué capítulo 21, versículo 1. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: El Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo fueron los levitas descendientes de Coat, y a estos descendientes del sacerdote Aarón se les entregaron 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat se les entregaron 10 poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón se les entregaron por sorteo 13 poblaciones en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Basán. Los descendientes de Merari recibieron 12 poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo, los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes aaronitas del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se le asignó Kiriat Arba, es decir, Hebrón, junto con sus campos de pastoreo, en la región montañosa de Judá. Arba fue el ancestro de los anaquitas, pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignaron a ningún levita, pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón se le asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Allín, Yutá y Bet-Semes, 9 poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo: Gabaón, Geba, Anatot y Almón, es decir, 4 poblaciones. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo, las que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. El resto de los levitas descendientes de Coat se le asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Gezer, Kibzayim y Bet-Jorón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan se les asignaron el Tequé y Gibetón, Ayalón y Gat Rimón, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés se le asignaron
Tanak y Gat Rimón, es decir, 2 poblaciones con sus campos de pastoreo. En total, fueron 10 poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón se les asignaron las 2 poblaciones con sus campos de pastoreo, en el territorio de la media tribu de Manasés, Golán en Basán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Besterá. De la tribu de Isaacar se le asignaron Pisón, Daberat, Jarmut y Enganim, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser se le asignaron Miseal, Abdón, Helcat y Rehob, es decir, 4 poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí se le asignaron 3 poblaciones con sus campos de pastoreo: Cedes, ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Jamot, Dor y Cartán. En total fueron 13 poblaciones con sus campos de pastoreo, las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los meraritas, uno de los clanes levitas, se le asignaron 4 poblaciones de la tribu de Zabulón, con sus campos de pastoreo: Joneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén se le asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Beser, Yahaza, Kademot y Mefat. De la tribu de Gad se le asignaron 4 poblaciones con sus campos de pastoreo: Ramot de Galaad, ciudad de refugio, Mahanayim, Esbón y Jazer. Fue así como los clanes levitas, descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de 12. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Josué, capítulo 22, versículo 1. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Ustedes han cumplido todas las órdenes que les dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que les he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas, más bien han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de la tribu de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra mitad, Josué le entregó el territorio que está al lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros Josué los envió a sus hogares, junto con las tribus de Rubén y Gad, y los bendijo. Regresen a sus hogares, repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de ropa y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad,
el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orilla del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad, para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Y al llegar a Galaad, les dijeron a los 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él, construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra para que le pertenece al Señor, y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor Dios de dioses, sí, el Señor Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por reverdía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en el santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que, si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron para no hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo, construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido en la entrada del santuario. Cuando escucharon lo que los rubenitas, los galaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés, el sacerdote, y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo de Eleazar, les dijo a esas 2 tribus: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor. Así que nos han salvado del castigo divino. Llegó Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los galaditas y los rubenitas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán, con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado
y alabaron a Dios y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los rubenitas y los galaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Josué capítulo 23. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo, y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus, tanto las tierras de las naciones que aún quedan, como las de aquellas que ya han sido conquistadas, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de esas tierras, y ustedes tomarán posesión de ellas, tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes, y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Josué capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados Tera y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes. Lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería.
Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo les entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses de que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás, nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son